En este tutorial te voy a enseñar las herramientas más básicas para empezar a animar en Maya. Cuando abrimos Maya, nos aparece este menú inicio. Voy a pinchar Go to Maya para iniciar el programa. Yo me voy a concentrar en las funciones esenciales que deben saber para comenzar a animar. Si por casualidad cambiamos algo en el espacio de trabajo, que son todas estas herramientas que vemos a disposición en el programa, por ejemplo, si pincho aquí y arrastro sin querer y saco esta ventana, la minimizo o la cierro, y me pasa lo mismo por ejemplo con este set de herramientas, hay una forma de que vuelvan a su posición inicial. Tengo que ir a Windows, Workspaces y Reset General to Factory Default, y eso vuelve todas las herramientas a su posición inicial por defecto. Esta ventana es un panel que se llama Viewport. Lo que vemos en este panel es una vista del mundo 3D en el que vamos a trabajar. Este cuadrado con líneas de aquí es la grilla, que es una referencia que nos muestra dónde está el centro del mundo y cuál es su orientación. No es tan intuitivo moverse en esta vista porque como tiene 3 dimensiones requiere de más de una opción, que les voy a explicar a continuación. Podemos movernos en el viewport de 3 maneras: haciendo zoom, que es esto, paneando, que es esto, y rotando, que es esto. El zoom se puede hacer con la rueda del mouse, hacia adelante se acerca y hacia atrás se aleja. Pueden hacer lo mismo presionando Alt y botón derecho al mismo tiempo, y luego sin soltar ni Alt en el teclado ni el botón derecho, mover el puntero del mouse hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. Esto es lo mismo que hacerlo con la ruedita del mouse, pero sirve por ejemplo cuando usas una tablet que no tiene esa ruedita. Para panear hay que mantener presionado Alt y el botón central del mouse con el puntero en el viewport, y sin soltar arrastrar. Para rotar hay que mantener presionado Alt, hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre el viewport y arrastrar, sin soltar Alt ni el clic izquierdo del mouse, y podemos rotar en la vista. Crear y manipular objetos geométricos simples. Para entender cómo se anima en Maya, primero hay que entender cómo se manipulan los objetos, y para esto hay que tener en cuenta hartas cosas. Una es este panel de la izquierda, que se llama Outliner. En el Outliner se muestra una lista con todos los elementos que hay en la escena, y nos permite seleccionarlos, nombrarlos y ordenarlos. Hay objetos que existen, pero no podemos ver en el viewport. Por ejemplo, estos elementos que están acá son las cámaras y las luces que vienen por defecto en la escena. Maya las crea automáticamente para que podamos ver los objetos que vayamos creando en el viewport. Sin una cámara ni una luz no veríamos nada en el viewport. Una vez que creamos un elemento nuevo, este va a aparecer en el Outliner. Ahora voy a crear un cubo en la escena para mostrarles cómo se manipulan los objetos. Esto se hace yendo a Create, Polygon Primitives, y aquí hay varias formas básicas que pueden elegir para crear. Yo voy a crear un cube, que es un cubo en inglés. También pueden hacer lo mismo yendo a esta pestaña de aquí que se llama Poly Modeling. Estos son los mismos elementos primitivos con una miniatura que te muestra el tipo de objeto que es. Al crear un cubo de cualquiera de estas dos formas, este aparece en el centro del mundo, que es donde está la grilla. Si se fijan, en el Outliner también apareció un nuevo elemento que se llama PCube1. Este es el nombre que le pone Maya por defecto al cubo que creamos. Selección de elementos. Para manipular un objeto, por ejemplo, moverlo o cambiarle el nombre, primero hay que seleccionarlo. Cuando un elemento tiene esta barra horizontal azul en el Outliner, significa que está seleccionado. También los elementos seleccionados marcan los bordes con líneas verdes en el viewport, como ocurre en este cubo. Si se fijan, si deselecciono el cubo pinchando fuera del cubo dentro del viewport en otro punto, las líneas verdes del cubo desaparecen porque ya no está seleccionado, y además en el Outliner ya no está azul. Los elementos se pueden seleccionar tanto en el viewport pinchando o directamente en el Outliner. Son básicamente dos formas de hacer lo mismo. Se deselecciona pinchando un espacio vacío en el viewport, o también puedes deseleccionar pinchando un punto vacío del Outliner. La herramienta que está hecha para seleccionar objetos es este puntero que se ve aquí a la izquierda. Tiene que estar seleccionada para poder pinchar y seleccionar un objeto en el viewport. El atajo en el teclado para esta herramienta es la letra Q. Esta forma de seleccionar es más intuitiva y fácil que hacerlo en el Outliner en muchos casos, pero tiene el inconveniente de que a veces no podemos ver en la vista el objeto seleccionado. Por ejemplo, si paneo hacia la derecha, ya no veo el cubo. Aunque no lo estoy viendo, de todas formas sigue existiendo en la escena, y puedo seleccionarlo directamente en el Outliner como lo hicimos antes. Ubicar objetos perdidos en la vista. Hay una forma de encontrar en el viewport un objeto que no podemos ver. Esto se hace seleccionando el objeto que no vemos en el viewport directo en el Outliner. Luego llevamos el cursor al viewport sin hacer clic.
porque si hacemos clic se va a deseleccionar el objeto, y con el cursor ahí presionamos la letra F en el teclado. Esto lleva la cámara del viewport al punto donde podemos ver el objeto. Esto es útil porque cuando estamos animando varios elementos en una escena, a veces cuesta encontrarlos y de esta forma podemos ubicarlos rápidamente. Renombrar. Si hacemos doble clic en el cubo que creamos en el outliner, podemos renombrarlo. Yo le voy a poner cubo de prueba y ahora presiono Enter para que se aplique el cambio. Cuando uno trabaja es indispensable tener nombres para cada objeto, porque si no te va a costar mucho encontrar los elementos que necesitas en cada momento. Herramientas y canales de transformación. Para hacer transformaciones a los elementos vamos a usar el viewport y este otro panel que está a la derecha que se llama Channel Box. Si te fijas, cuando selecciono el cubo, Maya me muestra, además de la selección en el outliner y en el viewport, el nombre del elemento y unos números en el Channel Box. Estas casillas con números son canales de transformación del objeto, que nos muestran los valores de posición, rotación, escala y visibilidad actual del objeto. Para entender cómo funcionan las transformaciones, voy a explicarles primero cómo se traslada un objeto. Después vamos a ver los demás atributos. Traslación, cambio de posición en el espacio. Para poder trasladar un objeto en el viewport, este tiene que estar seleccionado y tenemos que presionar W en el teclado. Esto va a hacer aparecer unas flechas que podemos ver en la vista. Otra forma de hacer lo mismo es, en vez de seleccionar y presionar W, seleccionar el icono de la herramienta Translate aquí, con el elemento seleccionado o pinchando el objeto en la vista con esta herramienta activada, lo que va a seleccionar el objeto con el Translate activo. Ahora, si pinchamos y arrastramos una de las tres flechas, se va a mover en esa dirección el objeto. Cada una de estas flechas permite mover el objeto en uno de los tres ejes del mundo 3D, X, Y y Z. Si presionamos en el centro donde se interceptan las tres flechas, podemos mover el objeto libremente con respecto a la vista. Voy a explicarles cómo funciona esto después, pero ahora voy a usar solo las traslaciones en los ejes individuales seleccionando las flechas. La flecha roja es la que cambia de posición en el eje X. Si se fijan, si pincho y arrastro la flecha roja, los valores de Translate X del Channel Box cambian en la medida que desplazo el cubo. Esto ocurre porque el Channel Box nos muestra lo mismo que vemos visualmente en el viewport, pero en valores numéricos. Otra forma de trasladar el objeto en ese eje es cambiando directamente el Translate X en el Channel Box. Los valores del Channel Box se cambian pinchando con el cursor en la casilla, escribiendo el valor con el teclado y presionando Enter. El valor 0 es el valor de la posición inicial del objeto. Si selecciono todas las casillas de transformación, escribo 0 con el teclado y presiono Enter, el cubo queda en la traslación inicial, que en este caso es el centro del mundo. Voy a hacer zoom para que se vea más grande el cubo. Si en la casilla coloco 1, se traslada una unidad en X con respecto a la posición inicial del objeto. Si te fijas, cada vez que cambio el valor de la transformación en el Channel Box, esta se ve reflejada automáticamente trasladando el objeto en el viewport. Las unidades que usa Maya en el atributo de transformación están presentadas gráficamente en los cuadrados de la guía. O sea, si pongo 1, se va a trasladar lo que mide un cuadradito. En este caso lo mido con respecto al centro del mundo. Si pongo 2, el objeto avanza 2 cuadraditos con respecto a la posición inicial. Las posiciones de entremedio quedan en decimales. Por ejemplo, 1.5 queda así. Voy a volver todo a 0. Si cambio los valores de la casilla de traslación Y, Maya hace lo mismo, pero en el eje vertical. Lo mismo se puede hacer en el eje Z. Como Maya tiene casillas para los tres ejes en el mundo 3D, puede expresar en valores numéricos cualquier posición de un objeto en el espacio. Canales de rotación. Los canales de rotación, que se encuentran debajo de los de traslación en el Channel Box, funcionan de manera muy similar, solo que la unidad de medida son los grados. Por ejemplo, si en el atributo del eje X escribo 45 y presiono Enter, vamos a ver que el cubo se rota 45 grados en ese eje. También hay una herramienta de rotación similar a la de traslación, que se encuentra aquí, a la izquierda de la pantalla. Si la presionas con el cubo seleccionado, aparecen los tres ejes de rotación visualmente en el cubo. Esta herramienta de rotación se puede activar también con el atajo del teclado, presionando la letra E. Al igual que ocurre con la herramienta de traslación, si pinchas y arrastras cada uno de los ejes, el objeto se rotará en esos ejes específicos, pero si pinchas en el círculo de la herramienta sin tocar ningún eje, se rota de forma libre. Los ejes de rotación no coinciden intuitivamente con los números del Channel Box, porque no son tan intuitivos como los de traslación, así que los vamos a ver en más detalle en otro video. Por ahora, usemos la herramienta de rotación en el viewport, que es más intuitiva. Orientación de las herramientas de transformación. Las herramientas de transformación pueden orientarse respecto a la orientación del objeto o del mundo. La herramienta de traslación por defecto está orientada respecto al objeto. Por ejemplo, en este caso en que el cubo está rotado, si traslado usando el eje Y, sube, pero de forma alineada con la rotación actual del cubo. No sube completamente recto hacia arriba respecto al mundo. Para cambiar la orientación de la traslación, tenemos que tener la herramienta de traslación seleccionada y manteniendo presionada la tecla W, hacer clic con el botón izquierdo del mouse, sin soltar ni W ni el clic del mouse.
Esto hace que aparezca este menú cerca de donde está el puntero del mouse. Luego, sin soltar ni W ni el clic del mouse todavía, vamos a arrastrar el puntero del mouse a la opción que dice Mundo. Ahora por defecto debe estar seleccionado Object. Sabemos qué opción está seleccionada porque hay un ticket al lado izquierdo. Una vez que pasas el cursor por encima de la pestaña Mundo, ya puedes soltar W en el teclado y el clic izquierdo. El ticket no cambia de inmediato, tenemos que mantenerlos en la pestaña que dice Mundo y luego soltar el clic y W, y ahí se activa la orientación Word. Es un poco incómodo porque no se ve en el momento, pero si volvemos a hacer lo mismo, presionamos W, clic izquierdo del mouse, vamos a ver que ahora sí está seleccionado Word. Ahora, si traslado en el eje Y usando la herramienta de traslación en el viewport, el cubo sube de forma perfectamente vertical, independiente de su rotación, porque ahora la herramienta la dejamos alineada al mundo, no al objeto como viene por defecto en Maya. Las traslaciones respecto al mundo se condicen al 100% con los valores del channel box, o sea, si subes el objeto en Y, vas a ver en el channel box que solo cambia el valor del eje Y, pero si cambiamos de nuevo a la orientación local y trasladamos en Y usando la herramienta en el viewport, en el channel box puedes notar que se mueven simultáneamente varios canales al mismo tiempo. Esto ocurre porque Maya siempre calcula con respecto al mundo la posición. El hecho de que no se condiga con los canales cobra importancia más adelante cuando empecemos a trabajar con gráficos de movimiento. Es algo que vamos a ver en otros videos. La herramienta de rotación también tiene opciones de orientación, pero son más complicadas, así que las vamos a ver en un video aparte. Transformación de la escala. La herramienta de escala sirve para agrandar y achicar un objeto. Esta herramienta se activa presionando este botón que está acá o presionando en el teclado R. La orientación por defecto de esta herramienta es con respecto al objeto. A diferencia de lo que ocurre con la traslación, la escala funciona cuando está orientada al objeto. O sea, si el objeto está rotado, vamos a ver que podemos escalar en el eje X, Y y Z y se condice perfectamente con los canales del channel box. Los canales de escala en el channel box funcionan muy similar a los de rotación y traslación. La unidad de medida es la medida del objeto que se está escalando. O sea, si la escala es 1, no hay transformación de escala, porque es el tamaño original. Si se escala 2, se escala el doble del tamaño original. 3, el triple y así. Recuerda que si seleccionamos más de una casilla, ponemos un número y presionamos Enter, esto hace que todas las casillas seleccionadas cambien a ese número. Esto es lo que estoy haciendo ahora para cambiar a la vez los tres canales de escala, X, Y y Z. Para escalar sin perder la proporción con la herramienta de escala en el viewport, hay que usar el cuadrado amarillo del centro de la herramienta. Esto permite escalar a la vez los tres canales, como lo hicimos en el channel box, pero de forma visual. Los números decimales que están entre medio te permiten escalar en cualquier tamaño los tres ejes. Por ejemplo, puedes usar 1.5 o 1.7, no necesariamente un número entero como 1 o 2. Cuando usamos la herramienta de escala en el viewport, generalmente los números que quedan en el channel box son números decimales. Si reduces la escala del objeto hasta llegar a 0, este desaparece. Y también puedes escalar en negativo, que hace que el objeto se invierta. Para lo que vamos a hacer ahora es mejor usar escala en números positivos. Animación de los valores de transformación. Ahora que sabemos cómo trasladar, rotar y escalar un objeto en Maya, te voy a mostrar cómo animarlo. Aquí abajo está la línea de tiempo. Con el puntero del mouse puedes avanzar y retroceder en la línea de tiempo. Como todavía no hemos creado ninguna animación, al movernos en la línea de tiempo no pasa nada. Para crear una animación en el cubo, primero selecciónalo y asegúrate de estar en el fotograma 1, o sea, hinchar al inicio de la línea de tiempo. Presiona la letra S en el teclado. Si te fijas, al presionar S con el objeto seleccionado, aparece una línea roja en la línea de tiempo. Esta línea roja es un keyframe, o fotograma clave en español. Los keyframes son la forma de decirle a Maya que grabe la posición actual del objeto en el momento indicado. El fotograma 1 en este caso. Ahora, si por ejemplo vamos al fotograma 24 y rotamos el objeto y presionamos S de nuevo, se va a crear un nuevo keyframe. Esto crea una animación de la rotación entre los dos keyframes porque tienen valores distintos. Si te deslizas con el puntero del mouse en la línea de tiempo, vas a ver que el cubo está girando. Recuerda que se anima a 24 cuadros por segundo. Como la línea de tiempo tiene como unidad de medida los fotogramas, 24 fotogramas sería un segundo. Mi línea de tiempo actualmente dura mucho más que 24 fotogramas. Como estoy haciendo una animación bastante más corta, lo que puedo hacer es tomar la orilla de esta barra que está aquí, pincharla y correrla hacia la izquierda. Como mi animación hasta ahora dura 24 frames, yo creo que lo voy a dejar en 40. También se puede hacer play presionando este icono. A veces se ve demasiado rápido, por una opción que hay que desactivar. Para arreglar eso, primero vamos a pinchar con el botón derecho sobre la línea de tiempo, poner el cursor sobre Playback Speed y en la pestaña que se despliega al lado,
pincha la opción Real Time. Esto hace que la animación se vea en la velocidad correcta. Puedes hacer lo mismo tanto con la traslación como la escala. Solo tienes que presionar S en el momento que quieres que ocurra cualquier transformación. Por ejemplo, en el fotograma 1 puedo escalar el cubo y hacerlo más pequeño, presionar S, y en el fotograma 24 escalarlo y hacerlo más grande. Eso va a añadir a la animación, además de rotación, escala. Puedo hacer lo mismo con la traslación. Todas las animaciones en Maya se hacen así. Se usan los canales de transformación en el Channel Box para definir posición, rotación, escala u otros valores. Y luego en otro momento de la línea de tiempo hay que crear un nuevo keyframe y Maya crea la animación entre esos dos valores distintos. Estos son los fundamentos principales de Maya para empezar a animar. Cuando esté lista la segunda parte la voy a dejar aquí. Mientras tanto el algoritmo te va a sugerir un video para aprender animación especialmente para ti.